En esta sesión voy a hacer una brevísima presentación sobre la epopeya de Gilgamesh, la primera obra literaria de la historia de la humanidad. Bueno, Gilgamesh fue al mismo tiempo el primer personaje literario de la historia. Y quiero aclarar que de manera indistinta voy a utilizar iconografía obtenida de tablillas arqueológicas, de diversas representaciones realizadas a posteriori, incluyendo también algunas adaptaciones mucho más modernas con fines únicamente ilustrativos. Pero creo que son bastante útiles para tener una percepción un poco más clara de la historia en sí. Por ejemplo, aquí vemos la representación del enorme tamaño en el cual se describía a Gilgamesh al punto de que era capaz de abrazar a un león como si fuera un cachorro. Y bueno, en estas representaciones modernas no necesariamente es de ese tamaño. De hecho, su estética es bastante distinta, como se puede observar. En la primera diapositiva es un hombre totalmente fornido, con el cuerpo y la cara cubierta de vello, y en esta, pues prácticamente es una figura antitética, pero lo hago únicamente para tener más noción de las escenas que voy a relatar. Bueno, de manera muy breve, la epopeya de Gilgamesh se desarrolla en la ciudad de Uruk, que se encuentra en la zona de Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia es el nombre que se deriva de la zona que se encuentra entre dos ríos, el río Tigris, que está a la derecha, y a la izquierda, y el Éufrates, que está a la derecha. Aquí está la ciudad de Uruk para tener algunas referencias importantes. Por ejemplo, Babilonia se encuentra un poco más al norte. Del lado izquierdo se encontraría, por ejemplo, Egipto, y del lado derecho la India. Entonces, digamos que esta zona de Medio Oriente podría ser cercana a lo que hoy conocemos como precisamente esa zona de Medio Oriente, o esa zona que se encuentra entre Asia a la derecha y a la izquierda y a sur o hacia norte. Podríamos ya hablar de zonas europeas, por ejemplo. Y bueno, como referencia más cercana, evidentemente, pues aquí también señalo hacia el sur, por ejemplo, que se encuentra África. La zona más cercana a Mesopotamia sería Egipto. Pero bueno, la historia de Gilgamesh se desarrolla en la ciudad de Uruk. Esa fue también precisamente la primera ciudad registrada en la historia de la humanidad. Aquí podemos ver una breve representación de cómo sería de manera imaginativa. Y bueno, aquí tenemos la representación del Sigurat de la ciudad de Uruk. Recordemos que los Sigurats son protopirámides. Son en este caso templos ceremoniales, en los cuales también el gobernante, en este caso Gilgamesh, aunque es un personaje literario por ahora, su existencia histórica sí se encuentra en vías de demostración. Eso ya depende mucho de los registros arqueológicos que siguen todavía en desarrollo. Bueno, para hacerlo un poco más ilustrativo y tener precisamente una mayor noción de lo que fue la ciudad de Uruk, voy a poner un pequeño video que representa de manera muy, muy, muy imaginativa cómo pudo haber sido la ciudad de Uruk. Pero bueno, nada más antes de poner ese pequeño video, les señalo que la epopeya de Gilgamesh se escribe aproximadamente entre los 1500 y el año 2000 antes de nuestra era, y ya en el siglo XX esta epopeya, que se encuentra escrita en tablillas de arcilla, fue descubierta en 1871 en la antigua biblioteca de Nínive, esa ciudad tan importante en la historia antigua que actualmente se encontraría en Irak. Voy a ponerle play al video solamente para que vean cómo pudo haber sido la ciudad de Uruk.
Bueno, esa es una representación evidentemente muy imaginativa de cómo pudo haber sido tanto la ciudad de Uruk como el mismo personaje de Gilgamesh. Recuerden que estoy utilizando iconografía de manera indistinta, no pretendo aquí ser fiel al canon iconográfico, pero estas imágenes parecen bastante ilustrativas para el objetivo de esta presentación. La primera parte de la epopeya de Gilgamesh lo representa como un tirano, como alguien que abusa del poder y de la naturaleza de su ser. Podemos leer al inicio de la epopeya de Gilgamesh. Estoy utilizando una traducción del Colegio de México de 1994 que dice así a partir de la línea 45. Desde su concepción tuvo Gilgamesh un destino preclaro, 2/3 divino, 1/3 humano. Modeló su cuerpo la misma diosa Ma. Por las plazas de Uruk se pavonea, toro salvaje, se exhibe prepotente, altiva la cabeza. Enhiesta el arma, no hay quien se le oponga. Y bueno, con el afán de detener el gran poderío del rey Gilgamesh, que bueno, en este caso siendo un ser con 2/3 de divinidad, cuya naturaleza, por ejemplo, supera a otras figuras mitológicas como Hércules, quien solamente era semidios. Bueno, los dioses se dieron cuenta del gran poderío que tenía el rey Gilgamesh en Uruk y deciden enviar o crear para destruirlo a un ser mitad bestia o con características salvajes, incluso aquí se le ve con cuernos, llamado Enkidu. Enkidu es creado por los dioses para destruir a Gilgamesh en un enfrentamiento físico. Pero Enkidu, al ser un ser que convive con la naturaleza, no se acercaba a la ciudad de Uruk hasta que los habitantes de Uruk deciden enviarle una hieródula, lo que podría tal vez traducirse a estos términos como una cortesana. Y bueno, para entrar más en detalle voy a leer lo siguiente. La hieródula se dirigió a Enkidu. Eres hermoso, Enkidu, pareces un dios. ¿Por qué con las bestias has de correr por el campo? Anda, deja que te lleve a Uruk, el redil, a la casa pura, morada de Anu y de Ishtar, donde Gilgamesh, colmado de poder como búfalo salvaje, tiraniza al pueblo. Entonces la hieródula le pide ayuda a Enkidu para detener el poderío del gobierno de Gilgamesh. Pasa algo muy interesante en esta parte. Enkidu se casa con la hieródula, pero Gilgamesh gozaba del derecho de prenada, lo cual significaba que tenía el derecho de acostarse con la esposa de los que decidían contraer nupcias en la primera noche. Con lo cual Enkidu no estuvo de acuerdo y entablaron una batalla física que duró 3 días y 3 noches, y de la cual no se obtuvo un ganador. Entonces, a partir de esta pelea, Gilgamesh reconoce como rival y como amigo a Enkidu, al punto de que realizan varias proezas. Por ejemplo, van a las afueras de la ciudad de Uruk para derrotar al gigante Umbaba, quien custodiaba el bosque que rodeaba la ciudad, para poder recolectar la leña que la ciudad necesitaba. Estas proezas hicieron que la diosa Ishtar se enamorara de Gilgamesh. Aquí la vemos en su representación original en las tablillas de arcilla. Vemos alguna adaptación realizada a posteriori y bueno, también para no romper con el hilo que estoy utilizando, también esta es una adaptación mucho más reciente. Le dice la diosa Ishtar a Gilgamesh. En la belleza de Gilgamesh puso sus ojos Ishtar, la princesa. Ven, Gilgamesh, sé mi esposo. Ofréceme como don el fruto de tu virilidad. Serás tú mi esposo, yo seré tu esposa. Haré enjaezar para ti un carro de oro y lapislázuli. De oro serán sus ruedas, de ámbar su timón. Haré que se le unan mulas fogosas, cual tormenta. Sin embargo, Gilgamesh sabía la naturaleza amorosa de Ishtar y rechaza la propuesta.
De hecho, Ishtar era tan importante que de hecho ella lo menciona en la cuestión del lapislázuli, que era una piedra azul muy difícil de conseguir en Mesopotamia. Y bueno, podemos ver que Ishtar tenía tanta importancia que, por ejemplo, en otra ciudad, que es Babilonia, ella tenía su propia puerta, la puerta de Ishtar. Entonces esa era la gran importancia que tenía esta diosa, a la cual se le relaciona con la belleza y la fertilidad. Gilgamesh rechaza la propuesta de Ishtar y ella, en su enojo o en su despecho, decide hablar con su padre para enviar al toro del cielo para destruir la ciudad de Uruk. Gilgamesh y Enkidu enfrentan al toro del cielo, lo asesinan, acaban con él y salvan a la ciudad de Uruk. Sin embargo, eso desencadena la ira de los dioses por haber matado a una criatura divina y uno de los dos tiene que morir. Así que los dioses deciden que es Enkidu quien debe perder la vida y eso provoca una gran tristeza en su amigo Gilgamesh. Esa es una representación también かつて俺には友がい de た。 Gilgamesh y Enkidu. 友の名はエルキドゥ。神々が俺を殺すために作り出し、俺を星と呼んだ男。だが奴は、エルキドゥ。 Bueno, en este caso Gilgamesh sufre la pérdida de su amigo y él mismo es consciente de su propia mortalidad. En pos de la inmortalidad es el siguiente episodio o la siguiente sección de la epopeya. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh lloraba amargamente y cerraba por la estepa y erraba por la estepa. ¿No moriré acaso yo también como Enkidu? Me ha entrado en el vientre la ansiedad, aterrado por la muerte, vago por la estepa para encontrar a Utnapishtim, hijo de Ubarutu. Emprendo ya deprisa el camino. Utnapishtim era el equivalente a la figura bíblica de Noé, quien sobrevivió también a un diluvio y a partir de esa obediencia a los dioses obtiene la inmortalidad. Utnapishtim le comenta a Gilgamesh que una de las formas para obtener la inmortalidad, aparte de otras pruebas en las cuales fracasa Gilgamesh, es encontrar una planta que se encuentra en el fondo del mar. Sin embargo, cuando ya Gilgamesh la obtiene, la pierde por culpa de una serpiente. Bajó hacia ella y en sus aguas se bañaba. Cuando la serpiente percibió el aroma de la planta, subió calladamente y se llevó la planta. Al partir dejó su piel. Entonces Gilgamesh se sentó a llorar. Por sus mejillas corrían lágrimas. Y al final de la epopeya, ya para cerrar los segundos que me quedan, Gilgamesh se da cuenta de que la verdadera inmortalidad se encuentra no en vivir para siempre él mismo, sino en dominar a la ciudad de Uruk y el ser el gobernante más sabio y más importante, dado el gran conocimiento que obtuvo a través de la epopeya en su búsqueda por la inmortalidad. Y de esta manera finaliza la primera epopeya y la primera obra literaria, el primer poema épico en la historia de la humanidad.